prácticas de instalaciones en lo que es equipos residenciales. Cuando decimos equipos residenciales queremos decir de 5 toneladas hacia abajo, sean mini split, multi split, de ducto, paquetes, pero de capacidad de 5 toneladas para abajo y mayormente equipos de electricidad monofásica. Así que las herramientas, y vamos a hablar aquí, sí, en general, equipo de protección personal. En algunos lugares le van a exigir tener bloqueo y etiquetado cuando va a hacer trabajo en empresas grandes. Recuperadora de refrigerante, equipo de soldar, bomba de vacío, vacuómetro, manómetros, multímetros capaz de medir microfarradio y kilohertz, amperímetro, termómetro electrónico. Y cuando hablo de termómetro electrónico, no un termómetro de infrarrojo. El infrarrojo no, es bueno para ciertas cosas, pero para medir temperatura de tuberías y ser más preciso no es lo mejor. Un anemómetro para poder medir flujo de aire, nitrógeno, un cilindro de nitrógeno con regulador para hacer las pruebas y para soldadura, y un doblador de tubo, bloque de expansión y algún tipo de abocardado para hacer flare, pirolas, como ustedes le llaman en su país. Y esto es herramientas más especializadas ya de nuestra industria, pero aparte las herramientas normales de mano. Así que aquí podemos ver manómetros tipo convencionales, bombas de recuperación, vacuómetros, estos tres que están a la derecha aquí. Déjenme poner para poder vacuómetros. Muy importante los vacuómetros. ¿Por qué es muy importante? Bueno, hacer vacío no necesariamente es deshidratar. Sí, se hace el vacío para deshidratar el sistema, pero ¿cómo sabemos que ya está el sistema deshidratado? La única manera es con un vacuómetro que le mide en micras o micros o micrones, le usan diferentes maneras, pero es la única manera que podemos saber si le sacamos la humedad al sistema. Sin esto, solamente sabemos que el sistema no tiene presión y que no tiene fuga, pero no sabemos la cantidad de humedad o contaminación que pudiera haber adentro del sistema. Es interesante, pero en los años que yo llevo en esto, visitando muchos lugares, muchos países y muchas obras, a veces cuando usted le pide a un técnico una herramienta, esto es lo que, número uno, herramienta que le entregan en la mano. No importa qué herramienta usted le pida, esta es la que más se usa. Es una herramienta universal. Sirve para llave de ojo, llave de cubo, martillo, abrir las botellas de cerveza, para muchas cosas. Esta es la segunda herramienta más popular que tienen todos los técnicos. Y no solamente en aire acondicionado, en cualquier industria. Esta es más, hasta la usa la policía para interrogar, ¿no? Si no quiere que una persona hable, le tapan la boca con cinta gris. Así que la cinta gris resuelve todo, muchas cosas. Sirve hasta para seguridad personal. Ahora, ¿es la herramienta correcta para la obra? No lo creo. Y esta es la parte que sí, nos reímos de estas cosas y podemos reírnos de nosotros mismos, pero desgraciadamente la herramienta propia para la tarea que la requiere. ¿Y por qué es importante saber y entrenar? Bueno, aquí les puedo compartir un ejemplo de por qué es tan importante tener el conocimiento y mayormente de, aunque sea, no tiene que leerlo, pero mirar, hojear el manual de instalación que viene con la unidad. Este es el manual de instalación que viene con la unidad. En este caso, este es el manual que usan todos estos modelos para que comprendan un poquitico mejor nuestros modelos. Las condensadoras residenciales, menos de 5 toneladas, usan dos tipos de numeración. Bueno, tres tipos si contamos el anterior, pero ya ese no cuenta. Los que comienzan con el número 24. El 24 es indicativo de una unidad de aire acondicionado
frío solo. Eso es lo que quiere decir eso. Condensadora, frío solo. Si es 25, es condensadora, enfriada por aire, bomba de calor. También usamos el número 38. Ese es el original que se usó. Cuando veíamos 38 quería decir condensadora. Pero las letras que le seguían, entonces si tenía la letra Q y en algunos casos la letra Y, quería decir que era bomba de calor. Desgraciadamente en los 60 años que se desarrolló ese sistema de nomenclatura, se nos acabaron las combinaciones. Por eso saltamos ahora al 24 y el 25. Y también está una nomenclatura que le llamamos, por ejemplo, CA, BA, comienzan con esas letras y esos son para las unidades corporativas que le llamamos. Quiere decir que fabricamos el mismo estilo de unidad para las diferentes marcas que están bajo la sombrilla del nombre Carrier. Y son unidades muy populares, son unidades que posiblemente en algunos territorios se venden más que las otras, porque tienen un precio muy competitivo y es para la industria. Esas unidades están enfocadas en lo que le llamamos en los Estados Unidos nueva construcción, desarrollo de urbanizaciones, porque es donde es más competitivo el precio. Y el manual de instalación en todos los equipos de nosotros siempre comienza hablando de seguridad personal y de datos generados. Y no voy a entrar en grandes detalles aquí, pero para que tengan idea. Esto es lo que viene adentro de la caja junto con la condensadora y le aconsejo que los lean. Sí, la mayoría todavía están en inglés, pero ya hay muchos modelos que están viniendo en 2 idiomas y 3 idiomas. Mayormente van a verlo en español, inglés y francés, debido a que en Canadá hay una de las provincias que todavía el idioma oficial es francés. Y le va a dar mucha información. No voy a entrar aquí en gran detalle en este momento, pero sí vamos a hablar de sentido común. Y en este caso estamos hablando de cómo colgar una tubería, cómo hacerlo debidamente para que no tenga ninguna trampas de aceite debido a que está que no está a nivel, que no está bien soportada, etcétera, etcétera. Y le dan toda esta información. ¿Y por qué lo damos en los manuales? Si esto debería ser sentido común. Bueno, volvemos al chiste que el sentido común posiblemente es el sentido que menos común se usa, ¿no? Y de ahí viene todo. Ponerle atención a la recomendación de áreas libres alrededor de las unidades. En este caso se está recomendando, por ejemplo, en este modelo, que tenga más de 60 centímetros de espacio. El flujo de aire se lo muestra en la dirección que va, etcétera, etcétera. El área libre alrededor de una unidad, especialmente una condensadora, está ahí para 2 razones. Para el problema de darle servicio a la unidad, para cumplir con las normas de seguridad y de recomendaciones de las certificaciones de UL, de ETL, de ARI, etc. Y está ahí también para poder asegurar el flujo de aire y que no hay recirculación de aire. Estos son mínimos y mi recomendación es que dependiendo del tamaño del técnico va a necesitar más espacio alrededor de la unidad para poder hacer servicio, mantenimiento, reparación, etc. Así que mientras más espacio le deje, todo el mundo va a estar más contento. Los diámetros de tubería, muy importante, nuestros manuales hablan del tamaño de la unidad, y esto aquí cuando hablamos en residencial, esto quiere decir 18.000, 24.000, 30, pero también es el modelo que trae la unidad. En el caso, por ejemplo, del modelo 24 ABB 330, quiere decir que es una unidad de 30.000 BTU. El 3 anterior al 30 es que es eficiencia de 3. Así que si dice 336, fuera de 36.000 BTU. Los
La conexión del líquido, en otras palabras, de la alta presión, y estamos aquí hablando de unidades de ducto, no de mini splits, todas las usamos en 3 octavos, desde 2 toneladas y 1,5 hasta 5 en las unidades de ductos. Los mini splits pudiera cambiar, pudiera haber 1/4, 3 octavos, media, dependiendo del mini split. La succión de vapor le damos 2 columnas de información. Una dice el diámetro de la conexión y el otro dice el diámetro del tubo. ¿Por qué? La conexión es lo que viene de fábrica para usted conectarse. El tamaño del tubo es el tubo que recomendamos para esa aplicación. Y se puede dar de cuenta que en 5 toneladas, en el número 60 y 61, recomendamos 1 y 1 octavo, aunque viene con 7 octavos la conexión. Quiere decir que hay que poner un adaptador. Y le voy a decir esto, la recomendación del tubo, todas las recomendaciones que usted ve aquí de tubo están basadas en 25 pies de tubería o 7.6 metros, y es como se calificó la unidad, como se hizo la prueba para calificar la capacidad y la eficiencia. Si usted tiene, y hay muchos casos en 5 toneladas, donde tenemos menos de 25 pies y hasta más de 25 pies, pero casi siempre menos, y he visto que usan 7 octavos para la tubería y la pérdida es muy poco. Siempre va a haber una pérdida de capacidad, pero la pérdida es mínima. Y le digo, por ejemplo, en mi casa, yo tengo esa situación, porque cuando se fabricó mi casa, era cuando todavía la unidad de alta eficiencia estaba a menos de 9, hace 30 y algo, 40 años. Debido a eso pusieron tubería de 7 octavos. Así que lo bueno es que nada más que tengo como 22 pies de tubería, así que usar 7 octavos no me roba nada de capacidad, creo que me roba menos de 1%. Así que mucho cuidado con eso. Y también hay una nota que dice que para tuberías que se pasen de 80 pies y menos de 200 pies o 26.7 y 61 metros, debería de consultar el manual de tuberías largas, el Residential Piping and Long Line Guide. Eso es un manual aparte donde podemos llegar no solamente hasta 200 pies en diferencia, pero también es si hay más de 35 pies de separación vertical que aplica a esta regla. Y ahí le explica el tamaño de tubería y si hay que agregar otros accesorios como calefactor de aceite, válvula solenoide de líquido, kit de arranque, etc. Y también hay opciones en cada uno de los manuales donde le dice que si usa, por ejemplo en el de 5, si usa 7 octavos y tiene tanto largo, va a tener esta pérdida de capacidad debido al cambio de tubería. En los mini splits es un poquitico más diferente y como le digo, debido a que el mini split, la diferencia entre el mini split y el de ducto, el mini split hace la expansión en la condensadora. Quiere decir, la tubería de líquido es líquido en baja presión. En el de ducto, la expansión se hace en la manejadora, en la unidad interior. Quiere decir que la tubería de líquido es líquido de alta presión. Todavía no ha llegado a la válvula de expansión o al dispositivo de expansión. Así que en los mini splits también le damos una guía de tubería y le decimos cuál es el largo estándar, la máxima separación de vertical o elevación, el máximo largo y qué cantidad de refrigerante hay que añadir en gramos por metros para la combinación. ¿Qué quiere decir standard length? Esta es la cantidad de tubería con cual se probó el sistema y la cantidad de refrigerante que hay adentro de la condensadora le llega hasta ese máximo de largo de tubería. Si se pasa de los 5, entonces tiene que añadir 15 gramos por metro de tubería. Y el máximo largo ese es el máximo. A mí me llaman, antes me llamaban más que ahora, pero ya me conocen muchas personas.
y me preguntan siempre, bueno, tengo este equipo de 24.000 BTU, pero yo tengo 60 metros de tubería, ¿qué hago? Y mi respuesta es fácil, no lo instales, porque no te puedo garantizar que va a trabajar. Y si tienes un problema, estás por tu cuenta, porque te pasaste de los límites. ¿Okay? En el manual de las unidades de ductos, en las manejadoras, nos muestra un dibujo donde nos muestra el filtro de líquido instalado antes de llegar al serpentín de la manejadora. Y está interesante, ¿por qué? Este dibujo está en los manuales desde que yo me recuerde leer manuales Carrier. Eso empecé a leerlo en el año 73, cuando estaba trabajando como ayudante en los veranos. Y ya cuando comencé con Carrier en el 76, los comprendí mejor. Pero este dibujo ha estado ahí desde que yo me recuerdo. ¿Qué quiere decir? Que el lugar donde debería ir un filtro de tubería de líquido es lo más cerca posible a la válvula de expansión. ¿Por qué? Porque la razón primordial por cual se usa un filtro de líquido es para proteger la válvula de expansión. Sí, tenemos un beneficio que filtra el sistema, pero su misión por existir en la vida es para proteger la válvula de expansión. ¿Y dónde están instalados todos los filtros? Al lado de la condensadora, lo más lejos posible de la válvula de expansión. Así que se lo digo porque está en el manual. Hablé de hacer vacío y no voy a entrar en gran detalle, pero todos los manuales dicen que se debería usar una bomba de vacío capaz de generar un vacío de 500 micros o micrones y un vacuómetro capaz de medir con precisión esa profundidad de vacío, porque esta es la única manera que sabemos si le pudimos extraer al sistema toda la humedad y deshidratarlo por completo. Cuando usted está haciendo vacío y está usando un vacuómetro, siempre va a ver que va a bajar mientras está haciendo vacío, y cuando el sistema ya llegó al punto de 500 y está ahí unos minuticos, entonces puede cerrar la válvula y observar. Siempre va a subir un poquitico y se va a quedar estable. Si sube mucho, quiere decir que todavía hay humedad. Y si sube y sigue subiendo, quiere decir que hay una fuga en el sistema. Está entrándole aire. Así que esto es muy importante. ¿Dónde es muy importante esto? ¿Dónde es crítico? En los sistemas de volumen de refrigerante variable. Los sistemas VRF, VDB, como usted le quiera llamar. Muy importante. Es más, he tenido la experiencia de fallas de compresores debido a que no se ha hecho correctamente el vacío, no se ha usado nitrógeno. Cuando estamos soldando se debería de pasar por la tubería un poquitico de presión de nitrógeno. Estamos hablando de 1 libra, 2 libras de presión nada más, porque el nitrógeno es el que va a prevenir que exista óxido causado por el calor de la antorcha cuando estamos soldando. Si usted quiere comprobarlo, suelde un tubo sin nitrógeno y suelde un pedazo de tubo con nitrógeno y después córtelo y mírelo por dentro, que va a haber una diferencia muy grande. Pistones o balitas, como usted le quiera llamar. Esto, el original, que es el pistón que se llama el Accurator, fue inventado por Carrier en el año 73. 17 años después, cuando se venció el patente, lo empezó a usar todo el mundo en la industria. El pistón trabaja muy simple. El pistón tiene 2 puntas o una, dependiendo del tipo de pistón, que esa punta es un asiento. Cuando entra el refrigerante y empuja con la presión a través de esta dirección, el pistón se recuesta contra un asiento que hay aquí en el portapistón, y entonces todo el refrigerante está forzado a pasar por el hoyito, el orificio que está en el centro. Cuando ya no hay presión, el sistema apaga, el pistón
se echa para atrás debido a que ya no hay presión y el sistema ecualiza por completo porque ahora el refrigerante pasa por afuera y por dentro del pistón, adentro de la capacidad del diámetro del portapistón. Los alambrados, alambrados de termostato, señal de 24 volts, muy simple. No voy a entrar en gran detalles en esto, pero están en los manuales. Ahora vamos a ver un poquitico más complicada las cosas. Este es típico de un sistema mini split con compresor que tiene inversor. Y le voy a decir que una de las maneras más rápidas de saber si usted está viendo un alambrado de un compresor inversor que trabaja con velocidad variable es la manera que están numerando los cables de los compresores. Los numeran U, V y W. Así que U, V, y aquí se puede ver mejor, U, V y W. Y va a haber también en algún lugar del alambrado una cosa que parece un transformador que le llaman reactor. Cuando usted vea esto y esto, sin que nadie le haya dicho nada, ya usted sabe que es un sistema con un compresor de velocidad variable. Y lo mismo pasa con los motores, que pueden ser motores AC o DC. En este caso sabemos que es un motor AC porque tiene un capacitor. Si es DC, no tiene capacitor y tuviera más de 2 cables, tuviera 5 o 6 cables. Es más, aquí puede ver donde dice aplicado a motores DC, enseñan 3 cables que va al motor y en sí son más, ¿okay? Y estos son aplicando a motores de AC, tiene un capacitor y ayuda al motor a caminar. En las manejadoras, en las evaporadoras de mini split, también los motores pudieran ser AC y tengan 2 cables adicionales que conectan separados, y eso es para confirmar la rotación del motor y la velocidad del motor a la tarjeta, para que la tarjeta sepa que cuando usted pide alta velocidad, de verdad está trabajando en alta velocidad. Así que aquí otro ejemplo de una condensadora. Y estos dos alambrados es lo mismo. Uno es esquemático y el otro es de conexiones, pero es lo mismo. Podemos... ¿Por qué le enseño esto? Los técnicos siempre me han dicho que el reto más grande que tienen es comprender un diagrama eléctrico. Y le voy a decir que ese fue el reto más grande que tenía yo cuando comencé. El consejo más grande que me lo dio mi suegro y me lo dio mi jefe. Y los dos me dieron el mismo consejo. Mira un alambrado como si estuvieras viendo un diseño de tuberías de agua. Tienen que seguir un paso y el tamaño del cable es equivalente al tamaño de la tubería. ¿Por qué? Porque mientras más grande el cable, más amperaje lleva. Mientras más grande la tubería, más cantidad de agua lleva y más fuerza tiene el agua, el flujo de agua. Así que ese es uno de los mejores consejos que me dieron a mí. Si usted lo puede aprovechar, lo puede aprovechar. Le quiero nada más que demostrar aquí una cosa, porque a veces nos complicamos. Y voy a usar este del lado de acá para poder tener más simple los pasos. Aquí tenemos la condensadora. Esta es la unidad de afuera. Línea 1, tierra, línea 2. Aquí es donde entra la electricidad. La 1 pasa por un contacto abierto en el contactor. La 2 va por el mismo contactor, pero por un contacto que está cerrado. Esta va a la R, al run, a la marcha, y esta va al común. De la misma L2 también va al común del capacitor, donde pudiera también existir un ayudante de arranque, y esto le digo ayudante porque es un termistor de arranque, o pudiera existir un capacitor de arranque adicional. Si hay un capacitor de arranque adicional,
casi siempre va a haber también un relay de arranque, que es este que está aquí, que solamente va a permitir que pase este empuje adicional, vamos a decir, cuando es necesario. Esto es un relay potencial. En otras palabras, mide la potencia que está pidiendo en el momento de arranque y decide si hay que traer el segundo capacitor junto con el primero o solamente dejar el primero porque el arranque fue un arranque suave. De ahí también le damos corriente a el calefactor de aceite, si existe. Y le voy a decir por qué le digo si existe. Tienen asteriscos todos estos componentes. Y el asterisco quiere decir que pudiera estar instalado de fábrica o pudiera estar instalado en campo, dependiendo del modelo de la unidad. Así que aquí tenemos el motor del condensador y sale del capacitor, que es un capacitor doble, una parte es para el ventilador, la otra parte es para el compresor. Y ahí tenemos la parte de potencia, de alta potencia, se puede decir. El resto es baja potencia. Estos son, vamos a decirle que este es 208, 230 volts y este lado es 24 volts. Así que del termostato viene la señal, va la señal de R al termostato y regresa la de G y inicia la señal para el relay del motor del evaporador. Y en este caso está en línea rota porque no está adentro de la unidad condensadora, está externo. También viene la Y, que es para enfriar. La Y puede ir directamente al contactor para iniciar que esta bobina cierre este contacto, o puede pasar por protecciones de baja presión perdón, de temperatura, protección de temperatura de descarga del compresor, de presostato de alta y por un temporizador de tiempo. ¿Okay? Parece que alguien está dejando. Sí, un recordatorio de que si tienen alguna pregunta usen el botón de preguntas y respuestas para hacerlas, por favor. Yo trato de contestarlas lo más rápido posible. Bueno, espero a terminar la sección donde está. Así que este pudiera ser un temporizador. Todo esto tiene asterisco. Así que básicamente, ¿cuál es el circuito? El termostato cierra una conexión entre R y Y que envía una señal de 24 volts que pasa por todas estas protecciones y prende la bobina del contactor, que causa que magnéticamente se cierre este contacto, que complete el circuito de la L1 y la L2 y el compresor prende. Y también prende el ventilador del condensador. Así que me tomo el tiempo para explicar eso, nada más que porque siempre me han dicho que es un reto grande para los técnicos. Vamos a hablar de cargar un sistema. No voy a entrar en gran detalle porque no tenemos el tiempo, pero sí quiero discutir esto. Solamente hay 4 métodos de cargar un sistema de refrigeración de aire acondicionado, ¿okay? No de equipos grandes comerciales ni de cámaras de refrigeración para comidas, etcétera, porque ahí pueden haber, son los mismos 4 métodos, pero pueden haber unas maneras diferentes y unas prácticas diferentes que tenemos que usar. Pero los únicos 4 métodos que hay de cargar un sistema es por sobrecalentamiento, y cuando estamos hablando de sobrecalentamiento es el superheat de succión, ¿okay? Por subenfriamiento del líquido, por peso o por balanza, y el más popular de todos los métodos incorrectos que queremos inventar. Este es el que más se usa de todos los 4. Para poder comprender los métodos tenemos que comprender que hay una carta o una gráfica para todos los refrigerantes, que es la temperatura saturada que le corresponde a la presión o la presión que le corresponde a la temperatura, como usted lo quiera ver. En este caso, la columna esta que dice AZ20, esto es refrigerante R410 y la otra es R22. Si yo le pregunto a cualquier técnico en el mundo qué presión debería tener en la succión un sistema de R22 de ducto, en todos los países del mundo, no importa qué idioma hablan, me van a contestar
entre 70 a 72 libras de presión. Si le pregunto por qué presión debería tener en la succión un sistema mini split de R22, todo el mundo me va a contestar entre 65 y 70 libras de presión. Eso es la medida universal de succión de R22, de baja presión. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué usan eso? La razón tiene que ver con el diseño y el intercambio de calor que hay, y tenemos que trabajar al revés. Si usted diseña para poner aire acondicionado en un lugar, el punto de diseño que se encuentra en la carta psicométrica, que es la carta que se usa para las propiedades de aire, está puesto en aproximadamente 75 grados Fahrenheit, bulbo seco, y 55% de humedad relativa. En ese punto se hace todo el diseño. Para poder lograr 75 grados de temperatura adentro del área o el espacio que estamos tratando de condicionar, el aire tiene que salir de la rejilla a no más de 59, 60 grados Fahrenheit. Y tiene que salir de la manejadora del serpentín, el aire, a no más de 56, 57 grados. Hay una pérdida siempre entre la salida de la manejadora y la salida de la rejilla causado por fricción. Así que siempre hay 2 o 3 grados de diferencia entre esos dos. Para que el aire pueda llegar a 55 grados, 56 grados, vamos a decir, la temperatura del refrigerante tiene que estar alrededor de 40, 42 grados. ¿Por qué? Porque el refrigerante está a esa temperatura que enfría el tubo enfría la aleta, el aire pasa por adentro del serpentín, intercambia calor y después tiene fricción y después llega al espacio donde tiene que intercambiar calor de nuevo para bajarle la temperatura al espacio para llegar a los 75 grados o 74 de diseño, lo que sea, para que entonces el termostato apague y diga ya el lugar está frío. Así que piensen esto, entre la temperatura del refrigerante y la temperatura del espacio hay una pérdida de 30 grados Fahrenheit de temperatura por cuenta del intercambio de calor que estamos haciendo. Y de ahí viene la presión de 65 a 70 libras aproximadamente. Porque esa es si tenemos 70 libras de presión en R22, tenemos 41 grados de refrigerante saturada. ¿Qué quiere decir la temperatura saturada? La temperatura del refrigerante saturada quiere decir en el momento que está cambiando de estado. El refrigerante en la condensadora se condensa, se cambia de gas caliente a líquido caliente. Y en el evaporador se evapora, va del líquido frío a vapor frío. Y tiene que regresar al compresor en forma de vapor, porque si regresa en forma de líquido, el compresor se va a dañar. De ahí viene esa información. Ahora, R410 a la misma condición va a tener una presión más alta, aproximadamente 120 libras. Si le pregunto a los técnicos la alta, ¿qué presión debería tener la alta en R22? Todos me van a decir alrededor de 250 libras. 250 libras aproximadamente aquí, que es 117 grados temperatura saturada de condensación, que es equivalente a 400 libras de presión en R410. Así que para poder hacer todas estas cosas, y voy a ir esto bien rápido, para poder medir el sobrecalentamiento de succión se necesita manómetros, un termómetro electrónico, para poder medir temperaturas y que sea capaz de medir temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo. Y estas instrucciones que le estoy dando verbalmente están en el manual, pero se lo voy a dar rápido. Primero hay que medir la temperatura del aire entrando en el retorno de la manejadora, de la unidad interior. En bulbo húmedo, cuando usted vea WB, quiere decir wet bulb, bulbo húmedo. Y hay que medir la temperatura del aire
exterior entrando en el condensador en bulbo seco. Así que si medimos, por ejemplo, 90 grados temperatura bulbo seco entrando al condensador y medimos 72 grados bulbo húmedo en retorno a la manejadora, a esas condiciones necesitamos tener 24 grados Fahrenheit de sobrecalentamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura del refrigerante adentro del evaporador, en el centro del evaporador, que es la saturada, le vamos a aumentar la temperatura por 24 grados para cuando llegue a la válvula de servicio o al compresor tenga una temperatura que esté 24 grados por arriba de la temperatura saturada. Eso es lo que quiere decir eso. O el sobrecalentamiento o el recalentamiento que le estamos haciendo al refrigerante. Así que, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vamos a conectar el manómetro a la succión y vamos a conectar el termómetro a la tubería de succión. Así que necesitamos 24 grados y vamos a decir que estamos midiendo 126 libras de presión. A esas condiciones, la tubería de succión debería tener una temperatura de 67 grados Fahrenheit. Esta tabla que le estoy demostrando aquí no la necesita. En sí, esto nada más que es para ayudarlo a calcular. ¿Por qué? Bueno, necesitábamos 24 grados y estábamos midiendo 126 libras, ¿no? Vamos hacia atrás. 126 libras es aproximadamente 43 grados y medio. Está entre 43 y 44, vamos a decir 43. Y teníamos que añadirle a esa temperatura 24 grados, sobrecalentarlo 24 grados debido a las condiciones que teníamos. 43 más 24 son 67. Lo que nos dice la tabla. Aquí esto es otro ejemplo, otra manera de mirar el mismo ejemplo. Si tenemos los 90 grados ambiental, 72 grados bulbo húmedo en el retorno de aire, indica 24 grados, la presión de succión aproximadamente 125. Vamos aquí, buscamos 125 y es 43, 43 más 24, 67. Subenfriamiento se hace en la tubería de líquido, en el otro lado del sistema, en la alta. Y en la data del producto hay una tabla donde le dice la cantidad y también está en la placa de información de la condensadora. Así que en este caso estoy usando el ejemplo de una unidad de 16 de eficiencia. Vamos a decir que estamos viendo una de 36.000 BTU, el 24 ABC 36. Requiere 10 grados de subenfriamiento Fahrenheit o 5.6 Celsius. Vamos a la tabla y dice cuál es la temperatura que requerida, es 10 grados. Medimos la presión de alta, claro, con el sistema caminando, y se mide la temperatura de la tubería de líquido. ¿Okay? Así que si estamos midiendo 354 libras de presión en R410 y necesitábamos 10 de subenfriamiento, la temperatura de la tubería debería estar a 98 grados Fahrenheit. Otra vez, esta tabla no le hace falta. Podemos ir hacia atrás y podemos ver que 354 libras, aproximadamente 108 grados, y había que subenfriarlo 10 grados, así que 108 menos 10, 98 grados. Y aquí está el ejemplo. Necesitamos 10 grados, estamos midiendo 354 libras. Vamos a la tabla, 354 libras es igual a 108 grados de temperatura saturada, menos 10 grados que teníamos que subenfriarlo, deberíamos tener 98 grados. Y esto se hace en la tubería de líquido. ¿Okay? Por peso, la manera más fácil. La tabla y la información, ficha técnica, le dice qué cantidad de refrigerante viene de fábrica
en la condensadora. Normalmente, con muy pocas excepciones, hay excepciones, pero muy pocas. Normalmente la cantidad de refrigerante que viene en la condensadora de los sistemas de ducto es suficiente para 15 pies de tubería de 3 octavos. Si se va a pasar de 15 pies, tiene que añadirle 0,6 onzas por pies de tubería que se pase de los 15 pies. Eso es para añadir refrigerante. Así que no voy a entrar en estos detalles para ahorrar el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo, una unidad de 36.000 BTU. Este modelo trae 6.75 libras de refrigerante, que es suficiente para 15 pies de tubería de 3 octavos. Vamos a decir que tenemos en la actualidad 50 pies de tubería. Así que tenemos 50 pies menos 15, porque esta es la carga de fábrica, así que ya sabemos que los primeros 15 pies estamos bien. Tenemos 35 pies adicionales de tubería que tenemos que preocupar. Multiplicado por el 0.6 onzas de refrigerante por pie, dice que hay que añadir 21 onzas de refrigerante, 35 multiplicado por 0.6, o 1.31 libras. Hay 16 onzas en una libra. Así que la carga total del sistema, si estuviéramos en cero, no tenemos ningún refrigerante ni en la condensadora ni en las tuberías, fuera lo que la condensadora pide más 1.31. Eso es lo que indica esto, ¿ok? Así que el peso es la manera más fácil. Para ustedes que manejan mini splits, y este es el modelo que Copper Group uno de los modelos que Copper Group va a manejar, esta tabla, y este es el de 12.000 BTU de 115 volts, nos da toda esta información. Nos dice el mínimo tubería, mínimo 3 metros. ¿Por qué digo mínimo? Si usted tiene la manejadora, la consolita puesta en la pared, y del otro lado de la pared está la condensadora, no corte la tubería. Si tiene un kit de tubería de 3 metros, ponga un mínimo de 3 metros. Sale de la manejadora, le hace una vuelta completa, un círculo, y después lo conecta. Y le voy a decir que ese círculo es muy importante, porque ahí tiene la trampa de aceite y la trampa de líquido, las dos cosas. Le va a asegurar que tiene suficiente aceite siempre en reserva para poder lubricar, y le va a asegurar que no le va a entrar líquido directamente al compresor, porque ese líquido ahora tiene que hacer una subida en ese círculo, y en el proceso de subir se evapora. Si es poco líquido, si es mucho líquido, está sobrecargado el sistema, ahí no lo puede ayudar nadie. ¿Okay? Así que la carga que viene de fábrica es para 7.5 metros o 25 pies. Ese es el Standard Piping Length. Es más, aquí se lo vuelven a repetir, donde dice el máximo largo de tubería sin tener que adicionar refrigerante. 25, que es lo mismo que el Standard. Máxima diferencia en altura, en elevación, es 33 pies. No importa si la manejadora está inferior o si la condensadora está inferior. El total de tubería máximo es 82 pies o 25 metros. Y aquí tiene que añadir 0.161 onzas por pies de refrigerante, o 15 gramos por metro. Así que si vemos, tenemos 50 pies de tubería, el mismo ejemplo que usé anterior. Como ya tenemos suficiente refrigerante para 25 pies, le restamos a 50 25 y tenemos 25 pies adicionales. 25 pies multiplicado por 0.161 onzas por pies nos dice que hay que agregar 4 onzas de refrigerante al sistema. 4 onzas no es nada, ¿no? Es una cantidad muy pequeña, pero considere esto. Si lo que trae de fábrica es 1.3 libras, que viene siendo 16 más aproximadamente 21 onzas, aproximadamente 4.02, el 25% de la carga. Es un porcentaje alto. ¿Bien? Donde en el otro ejemplo estábamos viendo que era 1.31 libras comparado a 6.75 libras que trae refrigerante la condensadora.
Ese es un porcentaje, aunque es más volumen y más peso, pero es menos porcentaje. Así que es muy importante la carga de refrigerante. ¿Okay? Así que eso es la parte de buenas prácticas. No quiero demorar mucho en eso. Y ahora lo que quiero compartir con ustedes, si tienen alguna pregunta en esto, por favor, la pueden hacer, que con mucho gusto antes de seguir puedo compartir con ustedes información. ¿Okay? Quiero compartir con ustedes ese manual que le demostré y mucha de la información que le acabo de mostrar, es más, toda la información que le acabo de mostrar salió de este manual, pero solamente para que se familiaricen con el manual. Este es el manual de instalación, está la ficha técnica, está el manual de instalación, está el manual de alambrado y si hay un manual de servicio, está el manual de servicio. Para que ustedes tengan mejor idea, en la última página, en la parte residencial, lo están haciendo ahora en la última página, pero aquí hay un número de catálogo que le dice que esto es para la familia 24AAA. Cuando vea que tiene 3A, quiere decir que sirve para la 24A, la AB, la B, la BB, etc. Y dice que es el 10SI. Esto es lo que quiere decir, es muy importante porque si usted está pidiendo información y está leyendo el manual y quiere alguna información técnica o apoyo técnico, necesito saber de cuál manual usted me está hablando. Esto quiere decir que es la 10ª vez que se imprime este manual y SI quiere decir las instrucciones de arranque, Startup Instructions. Si tuviera una W, es un alambrado, wiring. Si tuviera PD, quiere decir data del producto, la ficha técnica. Y si tiene S o SM, quiere decir manual de servicio. Si tiene una X, quiere decir que es un manual especial, algo fuera de lo normal. El de tuberías largas trae una X. Pero muy importante, por si usted necesita preguntarnos algo, algún apoyo, etcétera, entonces nos hace falta saber de cuál manual usted se está refiriendo. Los manuales Carrier, muchos de ellos, si no todos, lo puede encontrar en los sitios de Carrier. Si no lo encuentra, le voy a decir que el mejor amigo que usted puede tener, como dicen aquí en Miami, hay dos amigos que usted puede tener. El mejor amigo de usted es Cuco o Yayo. Cuco es Google y Yayo es Yahoo. ¿Okay? Usted pone ese número de manual y yo le garantizo que le sale un manual en internet para poderle ayudar. Y estos manuales, la misma información que yo le acabo de mostrar en la presentación está aquí, más, hasta le da dónde están los hoyitos en la base de la unidad en caso de que usted tenga que hacer una plataforma. Ahí están los hoyos, la puede hacer de los tamaños necesarios para poderla amarrar y tornillar a la base. Los filtros, como le hablé anterior, un poquitito más pequeño. Los tamaños de tubería, el vacío, el pistón, si es manejadora de pistón, la tabla para poder calcular el subenfriamiento, aquí le dice subcooling. Así que esta es la tabla, ahí está todo en el manual y aquí está para hacer el superheat o el sobrecalentamiento. Esta información también está, estas tablas también están puestas en la parte adentro de la tapa de la caja eléctrica de la unidad. Así que le dice cómo hacer las conexiones, si hay algún monitor de fase que pudiera tener instalado, se lo explica, cómo medir o cómo verificar la carga refrigerante, que ya se lo expliqué. Si tiene aplicación de tuberías largas, por ejemplo, aquí dice requerido para las aplicaciones de tuberías largas. Dice no, sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir esto? Sí, se necesita un kit de arranque de capacitores relay. Se necesita un calefactor de aceite. ¿Okay? Se va a necesitar que la manejadora tenga válvula de expansión tipo shut-off, hard shut-off. ¿Qué quiere decir eso? Una válvula que demora mucho en ecualizar.
que tranca el paso del refrigerante lo más posible. ¿Por qué? La válvula de este tipo lo que hace es no permite que durante el tiempo que la unidad esté apagada, no permite que el refrigerante que todavía queda en la manejadora y en la tubería de succión tenga movimiento y se vaya a migrar el refrigerante de la alta a la baja, para cuando vaya a arrancar el compresor, una, le sea más fácil, y dos, no puede existir líquido. También yo le voy a recomendar esto: si usted tiene tuberías largas y especialmente si la manejadora está superior en elevación, en altura a la condensadora, use una válvula de solenoide en la tubería de líquido para que cierre la tubería por completo y no permita que vaya a haber movimiento refrigerante. Si la manejadora está superior, por gravedad pudiera el refrigerante en forma de líquido bajar por la tubería de succión, y como la tubería de succión está aislada, no se va a evaporar muy rápidamente y se queda en el punto más bajo del sistema en forma de líquido. La próxima vez que arranque el compresor, está bien cerca el compresor, le entra líquido al compresor. Eso es lo que se llama un arranque inundado, donde el compresor trata de comprimir líquido y no puede. Ahí puede haber daños a los compresores. Los compresores de pistones hace años atrás siempre rompían las válvulas. En el de espiral, en los scroll, los rotativos, como no hay válvulas, daña la rotación. Perdón. Y en lo último le da una pequeña referencia rápida a lo que es la diferencia entre el R22 y el R410. Pronto ya esto no va a existir, porque tengo entendido que si los diferentes países de Europa y algunas de las asociaciones de Canadá, los Estados Unidos y México, si hacen lo que quieren hacer, el R410 va a estar reemplazado para el año 2023, 2024, por ahí. En este momento los dos reemplazos que más se están mirando y que ya se están usando es el R32 y el R454. Esos son los dos que más populares están para las unidades residenciales. Así que este es el manual de esa unidad. Ahora vamos a hablar un poquitico de las unidades un poco más grandes. Y vamos a hablar de el modelo de 7,5 toneladas en adelante. Los modelos, esto le llamamos al Gemini, y son desde 6 toneladas hasta 25 toneladas, trifásicos, corriente trifásica, compresores scroll, espirales. En estos modelos usamos la marca de compresor Copeland o Emerson. En los más grandes, después de 30 toneladas en adelante, usamos Emerson y Bitzer. Y en los creo que es de 100 toneladas en adelante, o no, perdón, de 70 toneladas en adelante, usamos unos Bitzers, pero que son más grandes. Antes usábamos compresores semiherméticos cuando eran R22, pero ya el compresor R22 semihermético no se puede usar. Y vamos a ser sinceros, el compresor scroll es mucho más eficiente. Y vamos a hablar un poquitico de la eficiencia, y aquí estamos hablando de EER. ¿Por qué? Porque es más de 60,000 BTU. Cuando se pasa de 60,000 BTU tenemos que hablar en EER. Y ahora hay una clasificación nueva de IEER, y el otro es, ahora se me olvida el nombre, es SIER o SIRER, que va a salir también. ¿Qué diferencia hay entre el EER y el SER? El EER es la eficiencia al punto de calificación y diseño al máximo de capacidad. Quiere decir, el total BTU a las condiciones
de calificación ARI, casi siempre esas condiciones son 95 grados de temperatura ambiental entrando al condensador, 80 grados bulbo seco Fahrenheit de aire entrando a la manejadora, 67 grados bulbo húmedo del aire entrando a la manejadora y un flujo de aire entre 350 a 400 pies cúbicos por minuto por tonelada. Básicamente, una unidad de 10 toneladas va a tener un flujo nominal de 4.000 pies cúbicos por minuto, que es 10 multiplicado por 400 nominal. Así que el BTU total que estamos desempeñando dividido por el kilovatio de consumo, no el amperaje, kilovatios, nos da EER. ¿Okay? Así que, por un ejemplo, si tenemos una unidad de 36.000 BTU que tiene un consumo de 3.600 vatios o 3.6 kilovatios, 36.000 dividido por 3.600 nos da 10 de eficiencia. El SER toma en consideración muchas otras condiciones como el tiempo que se demora el compresor en levantar presiones de operación, estaciones del año, porque ¿qué quiere decir la S? Estación, quiere decir Seasonal Energy Efficiency Ratio, horas de operación al año, y toma en consideración de que no siempre la temperatura afuera va a estar al máximo punto. Es más, se ha comprobado que el máximo, cuando se diseña un aire, el máximo BTU que se usa del diseño solamente pasa a menos de 5% de las horas de operación anuales. De ahí es de donde viene eso. Así que aquí podemos ver la condensadora, el modelo y la manejadora. Cuando usted ve una D en el modelo de estas unidades, más de 6 toneladas, quiere decir que es de 2 circuitos independientes. Cuando está Z, quiere decir que es un solo circuito. Así que podemos tener una unidad de 10 toneladas y prender el computador. Superviso un momentico. Que no me quería permitir usar para poder apuntar. Perdón. Así que es muy importante, usted puede tener una unidad de 10 toneladas de un solo circuito o de 10 toneladas de doble circuito. ¿Qué quiere decir eso? Aquí va a tener una tubería de líquido y una tubería de succión. Aquí va a tener 2 tuberías de líquido y 2 tuberías de succión, porque la manejadora es de 2 circuitos. Así que se puede, es más, usted puede hasta usar 2 unidades de 5 toneladas en una manejadora de 10 toneladas y le trabaja. Muy importante las combinaciones. Si le están pidiendo prueba de certificación de combinación, tiene que guiarse por las combinaciones que están aprobadas. Todas nuestras unidades de este modelo se le puede aumentar la manejadora por un tamaño. Quiere decir, puede usar una unidad de 10 toneladas con una manejadora de 12,5 toneladas o una unidad de 12,5 toneladas con una manejadora de 15. Y es una combinación aprobada. En caso de que tenga una aplicación donde necesita más flujo de aire. Y aquí le dice los circuitos, pero va a ver que los de 2 circuitos tienen una D. Así que, como le digo, las manejadoras desde 10 toneladas en adelante vienen con 2 circuitos, la de 6 y 7, de 6 toneladas y 7,5 toneladas, un solo circuito. Los compresores son tipo espiral, scroll, vienen con calefactores de aceite, tienen protección de alta y baja presión, normal, no hay que añadírsela. Muchas opciones que pueden ser instaladas de fábrica, muchas. ¿Okay?
Los paneles de dar servicio, las puertas, todas vienen de fácil acceso con asas, con agarraderas, y los tornillos vienen con unas collarines que le llaman la tecnología no strip. Quiere decir que no se va a pasar de rosca. Muy raro pasar un tornillo ese de rosca. Tiene la tarjeta de diagnóstico Comfort Alert, que es de Emerson, se usa junto con los compresores de ellos. La caja de eléctrica de controles la hicimos más amplia y más centralizada para que fuera más fácil de accesarla y de verla, porque a veces estaba muy bajo o muy alta. La regleta de conexiones para los cables de control y los cables de eléctrico de potencia, mucho más amplia, con espacio y más accesible. Así que aquí puede ver, esto es lo que le llaman el No Strip Technology. Es un collarín de nylon, muy parecido a lo que usa la industria automóviles para montar, por ejemplo, las cubiertas de las luces, los accesorios que van adelante decorativos, que se tornillan. Como son plásticos, todos van tornillados al metal. Bueno, en vez de ir directamente tornillado, ponen este collarín y el tornillo entra aquí. ¿Qué quiere decir? Que usted puede, ese tornillo lo puede poner de dos diferentes maneras, dos veces seguidas, que la rosca no está igual y él vuelve a hacer rosca porque es nylon. Y es muy duro de pasarlo de rosca. Se puede, no le voy a decir que no, y especialmente para aquellos técnicos que les gusta usar el taladrito Makita a toda potencia. Usted sabe, aquel que le pone el tornillo a toda potencia, el tornillo sale por el otro lado de la unidad, así. Así que esto lo puede ayudar. También las asas que le pusimos, es muy simple la idea, pero no se había hecho en todas las unidades. Muy fácil de darle mantenimiento. Las manejadoras vienen desde 6 toneladas hasta 30, un solo circuito en las de 6, 7 y media. Las válvulas de expansión ya están instaladas de fábrica, no tiene que instalarlas, antes venían sueltas. La descarga de aire puede ser vertical o puede ser horizontal. En los de doble circuito de 10 toneladas en adelante. Los filtros de aire son de 2 pulgadas, viene con filtros de apuesto de fábrica adentro. El aislamiento que trae se puede lavar, quiere decir que viene hasta con un agente antimicrobiano que es aceptado en clínicas y en lugares de salud, lugares mínimos. No les voy a hablar de un cuarto de cirugía, un quirófano, porque no lo es, pero está aprobada ya para eso. Viene con 2 bandejas de condensado independientes, una para vertical y otra para horizontal, y tiene pendiente interno la bandeja, y aparte se le puede graduar la inclinación para poder siempre tener el mínimo de agua adentro de la unidad. Un sistema típico, vamos a tener la condensadora afuera, la manejadora adentro, la tubería de líquido que viene de la condensadora en esta dirección con el filtro, si va a usar visor y si va a usar válvula solenoide, y después la tubería de succión con una trampa invertida que es recomendada, y regresando a la condensadora. El retorno de aire puede ser por la parte inferior o por el frente de la unidad, por la parte delantera de la unidad. Si va a usar la parte de adelante, este panel se pone abajo, se monta abajo de la unidad. Mirándola internamente, si está en posición horizontal o vertical, hay 2 bandejas, una aquí y otra aquí. Y estos 2 tornillos que están aquí, como la bandeja puede accesarse por cualquier lado, por el lado derecho, por el lado izquierdo, por este lado, por este lado, usted puede entonces inclinarla hacia el lado donde está haciendo la conexión. Por ejemplo, si fuera a este lado, estos tornillos los zafa y los baja, y va por el otro lado y zafa el tornillo y sube la bandeja, lo vuelve a apretar, le deja el tapón puesto por el lado opuesto, y por aquí va a tener el máximo de drenaje. Las válvulas de expansión ya están instaladas de fábrica, lo único que tiene que hacer es llevar las tuberías hacia adentro. Le damos suficientes huequitos ya aquí hechos, lo único que tiene que hacer es abrirlos para poder pasar tuberías por este lugar sin tener que tocar el panel. Como en todo, la carga preliminar de refrigerante está recomendada en estas unidades que sea el mínimo del 80% de la carga, y aquí hay
en el manual le vamos a enseñar dónde está, pero en la ficha técnica del manual, la parte técnica, le dice típica carga de refrigerante para pies de tubería y la cantidad que viene de fábrica. Así que, por ejemplo, en esta de 10 toneladas vienen 9 libras de refrigerante de fábrica. Típica carga para un sistema de 25 pies de tubería, 20 libras. Así que si necesitamos 20 libras y quieren que el 80% esté adentro del sistema antes que se prenda, el 80% de 26 son 16 libras, de 20 son 16 libras, así que le añade mínimo de 7 libras al sistema antes de prenderlo. Si le puede añadir las 20 libras fuera mejor. ¿Okay? Y hay unas tablas donde le da esa información. ¿Por qué? Este aviso está puesto en todos los compresores Copeland, Emerson de Scroll y dice: este compresor pudiera parar de bombear con el motor todavía caminando. Apague y espere hasta que se enfríe. Pudiera necesitar más de 1 hora para que se reajuste. El compresor Copeland tiene una protección que si el compresor se está recalentando, el espiral del motor se levanta, hay una válvula de alivio que abre y permite que el motor gire, pero no comprime. ¿Y por qué pasa eso? Porque no hay suficiente refrigerante en el sistema para poder enfriar el motor del compresor. Y lo que pasa es que los técnicos tratamos de prender el sistema, agarrar el tanque refrigerante, virarlo y empezar a echar refrigerante adentro del sistema. Bueno, vamos a ser sinceros, a través de la valvulita esa de 1/4 de pulgada no va a entrar suficiente refrigerante rápidamente para poder cargar y enfriar el motor. Por eso es esa recomendación. Si usted tiene esta experiencia que le pasa esto, apague el sistema y vaya a almorzar, haga otra cosa, espere por lo menos 1 hora, porque si todavía no se ha reajustado esa válvula, que es automática, basado en temperatura, ¿okay? Es una válvula aproximadamente a 149 grados C o 300 grados Fahrenheit. Si no se ha reajustado y usted trata de prenderlo otra vez, ahora la va a calentar más todavía y se va a demorar más en enfriar, mientras más trate de prender. ¿Okay? Por eso es que se recomienda esa mínima carga preliminar de refrigerante. Adentro del manual y también adentro de la unidad está la tabla de cómo cargar el sistema. Esto es una tabla de subenfriamiento. Esto es lo mismo que hablamos anterior de cómo cargar por subenfriamiento, lo único que en vez de darle una cantidad, le damos una curva y la idea es terminar en esa curva. ¿Okay? Por ejemplo, si estamos midiendo 350 libras de presión y estamos midiendo una temperatura en la tubería de líquido de 95 grados, estamos en la curva y estamos bien cargados. ¿Okay? Ahora, otro ejemplo. Esos son aproximadamente 12 grados de subenfriamiento, ¿ok? Porque la temperatura saturada a 350 libras es 107, menos los 95, son 12 grados. Ahora, un ejemplo, si está en 320 libras de presión de alta y está en 100 grados de temperatura, estamos fuera de la curva. Aquí dice que si estamos arriba de la curva hay que añadir refrigerante. Igual si estamos muy bajo. Quiere decir que estamos sobrecargados de refrigerante. Tenemos mucho subenfriamiento. Aquí sí le voy a explicar una cosita para ustedes los técnicos y es más, voy a abrir el manual para hacerlo, es más fácil. Pero este es el alambrado de una unidad de 7,5 toneladas aproximadamente. ¿Okay? Puede ser hasta de 10 con un solo compresor. Pero este es el alambrado completo, potencia de alto voltaje, 24 volts para las señales. ¿Okay? Bueno, aquí se lo puedo demostrar un poquitico. Esta unidad viene con una caja electrónica, que es la caja esa que le enseñé, que se llama el Comfort Alert Diagnostic.
de Emerson. Y les voy a enseñar una foto más adelante. Esta es la cajita. Esta cajita lo que hace es usar las señales de 24 volts junto con el amperaje que está midiendo del compresor, y el amperaje lo pueden ver, no se ve muy bien, pero aquí está por donde pasan los 3 cables del compresor adentro de la caja. Actúa como un CT, ¿okay? Como un transformador de corriente para medir la corriente del amperaje. Así que usa los 24 volts y el amperaje del compresor para hacer diagnósticos. Y le voy a dar un ejemplo. Tiene potencia, esto le da la potencia a la caja. Si de pronto ve que hay una señal de frío, pero no hay amperaje, asume que hay un problema entre la cajita esta y el contactor del compresor. ¿Por qué? Porque de ahí pasa por el interruptor de baja presión, el interruptor de alta presión, si hay un temporizador también por ahí, y después va al contactor para energizar el compresor y la válvula solenoide. Si esta caja ve que hay aquí 24 volts, pero no hay amperaje, le tira una alarma que dice que hay un problema de presión. ¿Por qué? Porque las únicas dos cosas que hay aquí es presión, protección de presión. Igual que si no ve esta señal de 24 volts, ve la R, no ve aquí y ve amperaje, tira otra alarma diciendo que el compresor está, que el contactor del compresor posiblemente está soldado. ¿Por qué? Porque no hay señal de prender, pero el compresor tiene amperaje. Así que, y usa una combinación de estas. Si usted tiene un problema con esta tarjeta electrónica y está rota y quiere echar a andar la unidad, lo único que tiene que hacer es esta conexión que dice P, unirla aquí donde dice C. Va a bypassear todas las funciones de esta caja, con excepción de la de presión. ¿Por qué? Porque estas dos cosas son mecánicas y todavía está en el sistema, todavía está protegido de presión. No va a estar protegido de otras cosas, pero todavía tiene la protección de presión, de alta y de baja. Se lo digo por si acaso ustedes se encuentran con un fenómeno y necesitan echar a andar el sistema, saben que lo pueden hacer. Así que viene la R, viene la Y, pasa por los interruptores. Esta es la cajita electrónica, ¿verdad? Aquí esta dice RC y S porque esta es monofásica. Si fuera trifásica diría T1, T2 y T3, que son las líneas que van al compresor, los cables. Y aquí le da en el lado los códigos. Estos son los códigos del parpadeo de la luz amarilla. Así que si la luz amarilla está parpadeando 3 veces, ciclos cortos. Quiere decir, el compresor prendió y apagó muchas veces, demasiadas veces, lo está haciendo muy rápido, continuamente. Quiere decir que puede haber un problema en el contactor, el voltaje de 24 volts no está donde debería estar, la bobina del contactor está dañada, un cable que esté dañado, etc. Si tiene 2 parpadeos, quiere decir que hay un problema de presión. Detectó que hay Y, pero no hay amperaje. ¿Okay? 4, rotor bloqueado, quiere decir detectó mucho amperaje, etcétera, etcétera. El 8, si es 8 es que el contactor está soldado. No hay 24 volts en la Y, pero hay amperaje. Y 9, el último, que el 24 volts está muy bajo, se bajó casi siempre cuando se baja menos de 19 volts, si no me equivoco. Y le da toda esta información también en el manual. ¿Okay? Así que esto es muy útil, porque a veces usted llega a la unidad está apagada y usted no sabe por qué. Lo primero que le voy a decir a los técnicos: si usted llega a la unidad y hay un problema, nunca apague la potencia y vuelva a prender. Nunca, hasta que no encontró el problema. Porque si usted se lo hace a esta unidad de esta manera, ahora va a empezar de nuevo y va a tratar de arrancar de nuevo y va a tener que quedarse ahí parado hasta que el problema pase otra vez. Y le borró
el código de alarma porque ya no está. Así que primero busque el problema a la raíz y después haga el reajuste de potencia. Piense que usted es un doctor, ¿okay? Y no solamente un doctor de ciencias forensicas. Quiere decir, el paciente está muerto cuando usted llegó. Usted tiene que buscar de qué se murió. Lo último que usted quiere hacer es tratar de revivir al paciente sin buscar la causa, ¿no? Si el hombre tiene un ataque al corazón y ya lo rebasó y está mejor, no trate de darle otro ataque de corazón. Vamos a hacer las pruebas para ver qué causó el primero, ¿no? Okay. Muy normal que llegan los técnicos a la obra y hacen reajuste. ¿Okay? Voy a ir aquí al manual, voy a regresar al manual un momentico de esta unidad para demostrarles lo de las tuberías. Y este es el manual de la unidad. Mucha de la información esta ya se le ha hablado, no se lo he dicho, no se lo he demostrado, pero se le hemos hablado. Si quiere, en el manual también hay una explicación de cómo es la nomenclatura, qué quiere decir todos los números, ¿okay? Del modelo de la unidad, y también cómo leer el número de serie, de serial de nuestras unidades. Le voy a decir esto: todas las unidades fabricadas en Estados Unidos, México, Brasil, China, las unidades comerciales chinas en nuestras plantas, todas usan el mismo sistema de numeración de seriales. El único que es diferente es Francia. No sé por qué. Y le voy a decir que también aquí hay un error, después se lo voy a explicar. Los primeros dos números del serial es la semana del año. Los otros dos números, el 3 y el 4, es el año. Y el número 5 no es un número, es una letra. Y después vienen 5 números para el número de serie. En los componentes electrónicos hay 6 números de serie. Entonces, en vez de haber un total de 10, hay un total de 11. Así que 0515, la semana número 5 del año 2015. Y aquí la letra le dice en cuál fábrica se hizo. Por ejemplo, la letra Q es en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, de los Estados Unidos. B es Brasil. U es una de las plantas de México. J antes era Nueva York, ya no existe, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que esa es la manera de leer dónde se fabricó. ¿Okay? Así que la posición 1 y 2, la semana, 3 y 4, el año, el quinto, la fábrica, y del 6 al 10, el número de serie, de secuencial. Usted puede tener en esto del 6 al 10, puede tener los mismos números y cambia la semana y el año y la planta, la fábrica. Pero no se fije solamente por estos últimos 5. En caso de que tenga una lista que tenga 2 números iguales, mire los primeros de adelante. Le damos la información de medidas, de dimensiones, los pesos en las esquinas, especialmente por si quiere tener aislamiento de vibración y para levantar la unidad, y la data física. Aquí sí le quiero compartir cómo leer esta información porque le puede ser muy útil. Por ejemplo, esta 38AUZ asterisco 12. Asterisco quiere decir que puede haber un alfa o un numérico en esta posición. ¿Okay? Es lo que quiere decir eso. Aquí dice número de circuitos, número de compresor y tipo de compresor. Esta es unidad de un solo circuito, un solo compresor, y es un tipo de compresor scroll. El refrigerante es R410A. Carrier le llama a ese refrigerante purón. La cantidad de refrigerante que viene de fábrica es 9 libras. La carga del sistema aproximadamente 20 libras, y aquí hay un asterisco al lado de la palabra fan coil, y si va un poquitico más abajo le dice con 25 pies de tuberías.
¿Qué tipo de expansión es? Válvula de expansión termostática, TXV, Thermostatic Expansion Valve. Protección de alta presión se dispara a 630 libras y se reajusta a 505 libras, y la protección de baja se dispara a 54 libras y se reajusta a 117 libras. El compresor es un modelo ZP104, quiere decir ZP es la numeración que usa Copland, Z quiere decir compresor scroll, P quiere decir que es R410, 104.000 BTU. Le voy a ofrecer ahora aquí un poquitico de información porque me han llegado estas preguntas. ¿Cómo vamos a usar un compresor de 104.000 BTU en una unidad de 120.000 BTU? Me están robando capacidad, ¿no? Eso es lo que me llaman. Me han llamado y me han dicho, tengo una unidad de 3 toneladas que tiene un compresor de 2,5, se equivocaron en la fábrica. Le voy a explicar la diferencia. La capacidad del compresor, en este caso 104.000 BTU, está basada en una temperatura de saturada de succión y de condensación, y la capacidad de la unidad está basada en una condición diferente. Por ejemplo, si usted busca la data de este compresor, usted va al sitio de Copland y busca la ficha técnica de ese compresor, se va a dar cuenta que esos 104.000 BTU es aproximadamente, creo que es a 120 grados temperatura de condensación o 118, y a 40 grados temperatura saturada de succión. Cuando va a ver el diseño de la unidad es a 110 grados o 105 grados temperatura saturada de condensación y 45 grados temperatura saturada de succión. Si usted va y vuelve a la ficha técnica y usa esos números, se da cuenta que este compresor de 104.000, cuando se pone a estas condiciones que usamos para diseñar la unidad, nos rinde alrededor de 119.000, 118.000 BTU, que es aceptable en el rango de una unidad que se llame 120. Y si se da cuenta, todos están menos que la capacidad de las unidades. Y eso es la industria completa, no solamente carne. Porque es una manera de poder, por ejemplo, si en vez de diseñar la unidad y poner el condensador pequeño para poder lograr una temperatura más alta, vamos a ponerle el condensador un poquitico más grande, bajamos la temperatura de condensación y ahora podemos usar un compresor que tiene un motor de menos caballaje que uno normal de 120.000 y tenemos mejor eficiencia porque tenemos menos consumo de kilovatios. Ese compresor viene con 110 onzas de refrigerante, de aceite ya de fábrica, y opera a 3.500 revoluciones por minuto. El condensador es de, en este caso, es de aletas de aluminio con tubos de cobre y es el tipo RTPF. Esto quiere decir un condensador normal. Tubos redondos y aletas de placa. Okay? Round Tube Plate Fin, eso es lo que quiere decir eso. Si usted ve que dice MCHX, quiere decir que es un serpentín de aluminio total y es lo que le llaman microcanal. Eso se usa mucho ya en la industria. Es un serpentín muy eficiente, extremadamente eficiente. El peligro es que como es de aluminio 100%, igual que son los condensadores de los vehículos, por ejemplo de los autos, intercambia mejor el calor, pero es más susceptible a corrosión y si tiene una fuga se puede soldar, pero es más delicado en la soldadura. Tiene 2 hileras de tuberías y tiene aletas de 17 aletas por pulgada, quiere decir el espacio que hay en las aletas. Tiene un total área de cara de 25.1 pies cuadrados. El condensador trae 2 motores y es de
directo, quiere decir que no hay polea, el aspa está puesta directa al motor. Son motores de 1/4 de caballo y operan a 1100 revoluciones por minuto. El aspa tiene un diámetro de 22 pulgadas y tiene un flujo nominal de aire de 6000 pies cúbicos por minuto a través del condensador. Este es un número que los técnicos deberían estar conscientes de él. Les voy a explicar después por qué. Y el condensador tiene un consumo de 610 vatios. ¿Por qué se pone eso ahora? Porque muchos de los motores diseñados en Europa y en Asia, en vez de llamarlo por caballaje, lo llaman por vatios. Las conexiones de las tuberías: tiene una tubería de succión y es de 1 3/8, y tiene una tubería de líquido y es de media pulgada. Los 6000 pies cúbicos por minuto. La razón que me gusta a mí compartir esto con los técnicos es que hemos tenido casi todos la situación donde el cliente nos dice: está trabajando la unidad, está prendida, pero no me enfría bien. Y hacemos todos los diagnósticos que queremos hacer y la verdad que no damos con el problema, todo luce bien. Usted puede, en campo, usted le puede medir el BTU a una condensadora y a una manejadora. Claro, estamos en campo, va a haber un error, un margen de error mucho más grande que si estuviéramos en un laboratorio, pero podemos, aunque sea, tratar de llegar a ese número. Y básicamente lo que estamos haciendo es usando la fórmula de BTU sensible, que es el caudal de aire 6000 multiplicado por un factor de 1.08 o 1.1, cualquiera de los dos, multiplicado por el diferencial de temperatura que hay en el condensador. Quiere decir, la diferencia entre la temperatura entrando al condensador y saliendo del condensador, el aumento que hay de temperatura. Así que caudal de aire multiplicado por el delta T, el diferencial de temperatura, multiplicado por el factor de 1.08 o 1.1, nos da BTU bruto. Quiere decir total, bruto. Entonces tenemos que quitarle aproximadamente el 25% porque es lo que vamos a gastar para enfriar el compresor. Así que la fórmula es caudal de aire multiplicado por el delta T, multiplicado por el factor de 1.1, vamos a decir, multiplicado por 0.75. Y eso nos da el BTU que la unidad está en ese momento, a esas condiciones, desempeñando. Como le digo, va a tener a lo mejor tiene un margen de error de 10-15%, pero le da una buena idea. Ahora, peligro, ¿qué puede afectar todo eso? Si alguien cambió el motor del condensador o cambió el aspa, ahora no estamos seguros si el caudal está correcto o no. Si el serpentín está dañado o muy desgastado o muy sucio, puede afectar el flujo de aire. Si la carga de refrigerante en cantidad está equivocada o en calidad está equivocada, quiere decir, alguien llegó y le puso un refrigerante que a lo mejor compraron de China bien barato y hemos encontrado que los tanques de refrigerante China a veces no vienen con el refrigerante que dice por fuera. A veces tienen hasta mezclas de refrigerante. Así que puede afectarle muchas cosas, pero lo puede ayudar a tratar de buscar la situación. Es más, si ya logró el BTU, ahora lo que puede hacer es medir el amperaje y el voltaje, y voltaje multiplicado por amperaje nos da vatios, BTU dividido por vatios nos da EER, eficiencia. Así que puede hacer todo eso, ¿okay? Para la manejadora es una fórmula diferente porque es el caudal de aire multiplicado por 4.5, un factor de 4.5 multiplicado por el diferencial de entalpía. Quiere decir que tiene que medir la temperatura del aire entrando y saliendo de la manejadora en bulbo húmedo y va a la carta de entalpía y con esa cantidad de temperatura le dice la entalpía, que la entalpía es BTU por libras de aire seco. Por ejemplo, 67 grados bulbo húmedo es equivalente a 31.62 entalpía.
Entonces la diferencia en entalpía multiplicado por el caudal multiplicado por el factor 4.5 le da BTU. El problema es que tiene que saber el caudal de la manejadora, porque el caudal de una manejadora puede cambiar basado en la resistencia estática del ducto, del filtro, del aire, así que tuviera que medir el caudal de aire. Aquí está esa información, por eso quería compartirla. Si estamos viendo una unidad de 2 circuitos, la única diferencia es que va a tener doble mencionado la cantidad de refrigerante y a lo último va a tener 2 tuberías de succión y 2 tuberías de líquido. Esa es la única diferencia, el resto de la información es casi igual. Y en lo que es el diseño de tuberías, le voy a recomendar esto. En estas unidades, si usted está con un largo de tubería que tenga menos de 200 pies total o 300 pies equivalente, puede usar estas tablas sin problema. Si se pasa de esa cantidad, porque es absolutamente necesario y no se pueden ubicar más cerca las unidades, llame a nuestro departamento de venta o al departamento de ingeniería y ellos pueden llamar a fábrica y también pueden hacer una selección para estar seguro de que usted va a tener un sistema que esté trabajando con el tamaño de tubería necesario para estar al punto máximo óptimo de capacidad y de eficiencia. Déjenme ir hacia atrás aquí una cosa. Aquí, y para explicar la diferencia entre dimensión de tubería lineal y dimensión equivalente. Lineal es punto a punto total, largo total. Equivalente toma en consideración las caídas de presiones que hay de los codos, válvulas, filtros, uniones, etc. Por ejemplo, si usted tiene una unidad, un tubo de 1 y 1 octavo y usted tiene un codo estándar, quiere decir un codo normal, ese codo tiene una caída de presión que es equivalente a un largo de tubería de 2.6 pies. Quiere decir, si tengo una tubería de 10 pies, pero tengo un codo de 90 grados estándar, es igual a tener una tubería de 12.6 pies. Tengo que añadirle al largo de la tubería el equivalente de caída de presión, un largo que hay en el codo. Si tengo un codo de radio largo, ¿okay? Ahora esa caída es solamente 1.7 pies. ¿Qué le puedo decir con esto? Siempre que pueda usar un codo de radio largo, úselo, porque va a tener menos caída de presión, menos largo o longitud equivalente, y el flujo de aceite y de refrigerante va a ser mucho mejor. También hay, y aquí hay un error, ahora me di cuenta que aquí hay un error, repitieron estos 90 estándar y eso está mal, porque eso es para otro tipo de codo y no lo pusieron bien aquí. Pero cuando dice street elbow, street quiere decir que es el tipo de codo que tiene macho por un lado y hembra por otro. Es lo que le llaman un street elbow en inglés. Las T, si está usando T, especialmente si no tiene reducción o si hay reducción de tamaño por alguna razón, hay unas caídas también. De ahí es de donde viene equivalente, largo equivalente. Y le voy a dar un ejemplo aquí para que sepan cómo leer esta tabla. Vamos a decir un sistema de 7,5 toneladas, el 08 es la nomenclatura 08 para nosotros quiere decir 7,5 toneladas. Y tenemos un largo de tuberías, vamos a decir por escoger un número, de 50 pies. Así que caemos en esta columna, esta sección. Y el equivalente que tenemos está entre 75 y 112. No nos pasamos eso. Si nos pasamos del equivalente en esto, quiere decir que tenemos muchos codos o algo de eso, tenemos que saltar a la próxima. Si usamos una tubería de media pulgada en líquido,
esa unidad requiere, perdón, nos va a entregar ese sistema, dice que tenemos una caída de presión de 1.9 grados. Normalmente eso está bien, está menos de 2. Siempre queremos estar menos de 2 grados. ¿Okay? Si estuviéramos ya en la próxima columna, que es de 75 a 99 pies, ya estamos un poquitico afuera. Estamos 2.5. Se pudiera usar todavía. Pero en este caso, mi recomendación fuera saltar a la próxima de 5 octavos para entonces tener 0.7. Trabaja mejor el sistema. ¿Okay? El máximo levante de líquido que podemos tener en esos casos, por ejemplo, en este caso fuera 75 y aquí 100. ¿Qué quiere decir eso? El máximo que podemos empujar líquido, levantarlo por una columna hacia arriba. Eso es lo que quiere decir eso. ¿Okay? Y la caída de presión en grados, en este caso, máximo. La tubería de succión, si usamos 7 octavos, vamos a tener 4.6. Para mí, ya esto está un poquitico pasado, pero vamos a pensar un momentico. Vamos a tener una caída de capacidad, una pequeña caída de capacidad. Pero en la succión, en la tubería de succión, vamos a tener ahora más velocidad, ¿no? Si la tubería es más pequeña, el flujo es más rápido. Quiere decir que el aceite que se pudiera estar quedando en la evaporadora ahora va a regresar al compresor siempre. Así que es malo por un lado porque perdemos un poco de capacidad, pero es bueno por otro lado porque nunca vamos a estar escasos de aceite por la velocidad. Pero yo recomendaría irme con la de 1 y 1 octavo por la diferencia que hay aquí. Y la carga de refrigerante aproximada para cada uno de los tamaños para que usted pueda calcular la carga inicial, la carga preliminar. Y también le damos las libras por tonelada de refrigeración. Y le voy a decir por qué le damos este número. Hay condiciones donde la fábrica le va a decir, no, puede usar cualquiera de estas dos tuberías, pero no se pase de 4 libras por tonelada o 3 libras por tonelada. Y también la cantidad de refrigerante, el volumen de refrigerante que hay en el sistema, es muy importante a la hora de si tiene que recoger refrigerante y va a tratar de guardarlo todo en la condensadora. Hay que ponerle atención cuál es la máxima capacidad de almacenaje que acepta ese serpentín. Si es un serpentín de aluminio, le voy a decir que el microcanal, lo que le llaman microcanal, no aguanta mucho almacenaje porque las tuberías son micro, son bien pequeñitas dentro de ese serpentín, los pases. Donde si es un serpentín normal de tubo de 3 octavos, de 7 milímetros, no hay problema. ¿Okay? Así que así es como se lee esta tabla para las tuberías. Y voy a ir hacia adelante aquí, hablar de dos cositas de las tuberías. Siempre que la manejadora está inferior a la condensadora, siempre se debería de salir de la manejadora y hacer una pequeña trampa antes de subir. ¿Okay? Y nos dicen aquí 20 pies máximo. En sí, eso no es 20 pies máximo, es 20 pies máximo y a lo mejor después hay que poner otra trampa. ¿Okay? Pero a veces hay que cambiar el diseño de esta tubería que sube. Y le voy a enseñar el ejemplo aquí. Esto es lo que le llaman un speed riser, un levantador de alta velocidad. Puede ver que el tamaño de la tubería es más pequeño que el tamaño de esta. ¿Para qué? Para aumentar aquí la velocidad para que siempre retorne aceite. Pero esto tiene un máximo de 20 pies. Si es así, hay un problema, pudiera ser necesario poner doble tubería. ¿Cuándo se usa esto? Cuando hay dos compresores en el mismo circuito. ¿Okay? En este caso, esta no es dos compresores en el mismo circuito. Estos son dos compresores en dos circuitos separados. Pero si esta fuera una unidad de 10 toneladas de un solo circuito con dos compresores de 5, aplicaría esto. Esto le voy a explicar cómo trabaja. Aquí se reúne el aceite siempre. Cuando está trabajando un solo compresor, esto aquí se va casi tupir de aceite porque no hay tanto flujo. Entonces,
el refrigerante tiende a irse por el paso de menos resistencia. Ahora prende el segundo compresor y este aceite aquí se va a empujar, va a haber siempre un poquitico, pero va a pasar refrigerante por aquí también y va a pasar refrigerante por aquí. Por eso es que aquí hay que unirlo los dos de nuevo. Y esto, le digo, mayormente se usa cuando hay una unidad de 2 etapas. En el tiempo de antes era con los compresores semiherméticos que podíamos descargar un banco de pistones. Pero esa es la idea de un doble succión para hacer una subida, siempre que el evaporador está inferior a la condensadora. En las manejadoras, tomen esto en cuenta, y esto es peligro. Los circuitos, cuando es una manejadora de 2 circuitos, vienen numerados 1 y 2. ¿Okay? Y esta es la mejor manera que lo puedo explicar. El primer circuito en prender, la etapa número 1, ¿no? La Y1 del termostato, siempre es el circuito que está más cerca al drenaje de agua de condensación. ¿Okay? En este caso, este es el primer circuito y este es el segundo circuito. ¿Y por qué? Este va a prender primero y ahora va a estar mojado en condensación. Ahora prende este y va a estar mojado y el agua va a correr por las aletas, y como este está mojado también, va a seguir corriendo y va a caer en la bandeja. Si este prende primero y este no ha prendido, ahora el agua va a bajar, y cuando llegue aquí este está seco, lo rechaza y el agua cae fuera de la bandeja. El peligro es este. Ahora, si esta manejadora la acostamos hacia este lado, como está aquí, ahora el 1 se convierte en 2. Así que dependiendo en qué posición está instalada, el primer circuito en prender y el último en apagar, en este caso es el número 2 porque están numerados 1 y 2. En este caso es el número 1 porque están numerados 1 y 2. Así que tengan cuidado con eso. El ejemplo de las tuberías se lo damos aquí para un solo circuito y para doble circuito. En este caso es una manejadora de 2 circuitos con una condensadora de un solo circuito. Tiene una sola tubería líquido y una sola tubería de succión. En el otro caso es una manejadora de 2 circuitos con una condensadora de 2 circuitos, 2 tuberías de succión, de líquido y 2 de succión. Una condensadora de doble circuito, de 2 circuitos separados, no se pueden unir en uno solo. ¿Okay? Porque los compresores no están conectados uno al otro en el aceite. Y va a empezar a robar aceite de un lado y del otro, y un compresor se puede quedar sin aceite. No hay tubería de ecualización de aceite instalada. Una condensadora de un solo circuito se puede instalar en una manejadora de 2 o de 1, dependiendo del tamaño de la manejadora. Aquí le damos la información de dónde van las válvulas de solenoide, el filtro y el visor. Puede ponerlo aquí o puede poner 2 filtros, uno en cada uno, si usted quiere. Esto no es necesario poner 3. El bulbo de la válvula, donde va instalado, y le damos las dimensiones estas, los largos estos, se lo damos en diámetros de tubería. Quiere decir, dependiendo del diámetro de la tubería, es el largo este. Si que este fuera 8 veces el diámetro de la tubería, el bulbo va conectado 10 veces el diámetro de la tubería y después se hace esta trampa. Aquí tiene la trampa invertida que yo le hablé para prevenir líquido, refrigerante en líquido, en que se vaya a migrar por gravedad hacia abajo y le caiga y le vaya directo a la condensadora. ¿Por qué? Porque en hacer esta subida, esta fuerza, ya el refrigerante que estuviera aquí en líquido se evapora y termina siendo gas después del proceso. ¿Bien? Las conexiones eléctricas, no voy a entrar en mucho detalle, con excepción de si tiene un transformador instalado, esté seguro que está conectándolo debidamente. ¿Por qué? Por ejemplo, si este es un condensador de 208-230, lo conecta como dice 240, que es
la L1 fuera rojo más el amarillo, la L2 el azul más el gris, y las terminales son H1 más H3, H2 más H4. Y aquí lo puedes ver. H1, H2, H3, H4. Si es de 460 volts va diferente, y si es de 575 volts diferente. 575 no se va a ver en Sudamérica, donde único yo lo he visto es en Canadá. Pero muy importante. Las conexiones a los termostatos, las señales, si va a conectar válvulas de solenoide, tiene que traer el cable desde la condensadora a la manejadora para poder conectar la válvula de solenoide, porque la válvula va al lado de la manejadora. No se puede conectar de la Y. Todo el mundo me dice, bueno, conectamos la Y para que abra la válvula junto con el compresor. No. ¿Por qué? Porque ahí la Y va a pasar por un circuito y por un temporizador, y 5 minutos después va a prender el compresor. Si usted abre la válvula 5 minutos antes que el compresor, pudiera estar migrando refrigerante para la evaporadora. ¿Okay? Así que mucho cuidado con eso. ¿Okay? Ok, para terminar esta, y ya hablamos de las unidades evaporadoras, manejadoras en este tipo, lo último que le voy a decir aquí es la información eléctrica. Esta tabla lo ayuda a buscar el tamaño del desconectivo, del cable y del fusible o del breaker. ¿Okay? MCA, mínimo circuito de amperaje. Esto se usa para calcular el calibre del cable. Fusible. ¿Okay? Este es el fusible recomendado. En algunos lugares se lo puede ver también que dice máximo. Quiere decir, es el fusible máximo que se puede usar y todavía proteger la unidad. Y el desconectivo tiene que estar capaz de poder soportar amperaje FLA y LRA. ¿Qué quiere decir LRA? Bobina bloqueada. Ese es el máximo amperaje cuando el compresor trata de prender. El desconectivo, si está usando una cuchilla para disyuntor, tiene que ser capaz de aguantar ese amperaje, si no puede haber un daño. Y la última parte de lo que es la electricidad es que en todo equipo trifásico es necesario medir el desbalance de voltaje que pudiera existir entre las fases. ¿Okay? La manera que lo va a hacer es, va a medir de una fase de la A a la B, de la B a la C y de la A a la C, o de la 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 1 a la 3. Ahí tiene los números totales. Va a sumar esos números y va a dividir por 3, va a dividir por 3 para tener un promedio, y el promedio en este caso 227 volts. La diferencia que hay entre el promedio y cualquiera de las tres lecturas, que en este caso el máximo es esta, que es 4, la diferencia entre 231 y 227. Así que el máxima desviación 4 dividido por el promedio 227 multiplicado por 100 nos da un porcentaje. Si está menos de 2%, está bien. Si está más de 2%, tiene que pedirle a la compañía eléctrica o al gerente del edificio que ajuste el transformador para poderlo balancear. ¿Por qué? 2% de diferencia o de desbalance o de desequilibrio, como usted le quiera llamar, entre el voltaje se puede convertir en 15 a 20% de desbalance en amperaje. Y el amperaje es lo que hace el daño. ¿Okay? Acuérdense, cuando el voltaje sube y baja, ese es el efecto. ¿Okay? Eso es lo que está pasando, la realidad. Pero lo que va a afectar es el amperaje, que es lo que va a afectar los motores, los cables, los componentes eléctricos. ¿Okay? Así que esa es la parte para las unidades. Espero que usando el ejemplo de la unidad comercial ligero que usamos y
que le hablé un poco de lo que es la carga de refrigerante y las buenas prácticas, que todo esto lo pueden aplicar a lo que sea. No necesariamente tiene que ser un sistema split, puede ser un paquete. La próxima vez que nos vamos a reunir, voy a hablar en más detalles sobre los multisplits, los paquetes y los mini splits de compresores variables. Todos los manuales que yo usé en esta presentación están disponibles. Me parece que a lo mejor lo mejor que pudiera hacer es, yo le voy a compartir a Abel Rodríguez y a Juan Camilo, le voy a compartir un enlace a Dropbox para que puedan compartirlo con ustedes. Le voy a incluir la presentación que hice, las dos presentaciones que hice y los 2 manuales o 3 manuales de cual hablé. Se lo voy a poner y le envío eso esta noche a ellos para que puedan compartirlo con ustedes. ¿Tenemos algunas preguntas? Veo en el chat aquí. No, está bien. Bueno, si no hay preguntas, Abel, te voy a ceder a ti la palabra aquí si quieres. Alex, algún comentario. Dice si es necesario instalar monitores de voltaje para el balance de voltajes. Siempre es recomendado tener el máximo de protección. ¿Okay? Si ustedes sospechan, y esto dependiendo del lugar y dependiendo del país y todo, pero si es típico de que hay problemas eléctricos y ustedes se quieren proteger, mi recomendación siempre es poner un monitor de voltaje y de fase. Siempre. Okay. No sé si hay alguna otra pregunta. Esa es la otra consulta que aquí Álvaro Figueroa nos consulta: en los equipos inverter es esencial el filtro secador para equipos. Filtro secador, el filtro de líquido. ¿Okay? En los equipos de ducto es esencial. Nosotros en las condensadoras de 2 toneladas en adelante hasta 5 le incluimos el filtro. Viene en una bolsita adentro de la condensadora. ¿Okay? Las de 7,5 en adelante no lo traen. En los mini splits no se puede poner un filtro porque estamos en el lado de baja. No estamos en la alta. En otras palabras, la tubería líquido de un mini split está en el lado de baja presión. Si hubiera que poner un filtro, hay que ponerlo antes de que haga la expansión para poderlo hacer correcto. Los filtros de succión solamente se los recomendamos cuando hay un problema de quemazón o de humedad grande, y el filtro de succión, especialmente con los nuevos refrigerantes y con aceites sintéticos, no es recomendable dejarlo puesto por más de 72 horas en el sistema. Le voy a explicar por qué. Los filtros que se usan para R410 y para muchas de las mezclas de refrigerantes modernas, el filtro es hecho de aluminio activado. El aluminio es un metal. Si vamos a quitar suciedad, ácido y humedad y lo atrapamos en ese filtro, si lo dejamos mucho tiempo, esa humedad y ese ácido va ahora a causar corrosión al aluminio y con el tiempo se va a deteriorar y va a devolver todo eso al sistema. Entonces, por eso es que los filtros de succión traen 2 puertos para medir presión, la caída de presión a través del filtro. La recomendación oficial que nosotros le damos es esta: si es necesario poner un filtro de succión, póngalo, ponga el filtro de líquido también, camine el sistema por 72 horas, 3 días, vuelva a los 3 días y mida la caída de presión que hay en ese filtro. Si tiene más de 3 libras de caída de presión, va a tener que cambiar ese filtro, poner otro y seguir limpiando. Si tiene 3 libras o menos de caída de presión, ya el sistema está limpio. Quite los 2 filtros y solamente ponga un filtro de líquido, no ponga uno de succión. Si está en un sistema de grande capacidad frigorífica, donde está usando el tipo de cartucho, tipo filtro de cartucho, donde las piedras se pueden reemplazar, le recomendamos que saque las piedras
y ponga la malla. Hay una malla que viene para poner adentro del filtro que parece un cono. Entonces saca la piedra, pone la malla, cierra su filtro y ahora la malla le queda para proteger contra alguna partícula, pero las piedras del filtro ya se sacaron. ¿Okay? Excelente. Entonces, si no hay más preguntas, bueno, Juan Lizama consulta, en los equipos centrales llevan su tarjeta electrónica. ¿Esta llevará en alguna actualización de firmware, en algún problema de comunicación? No te oí completo, pero déjame repetir lo que oí. Que si en las tarjetas electrónicas que traen las condensadoras o los sistemas, si hay alguna actualización que hay que hacer de firmware o de programación, esa es la pregunta. Sí, claro, ese es. Ok. En los mini splits, si es necesario hacer algo de eso, y hasta ahora no he visto, y la fábrica, si hay un problema, por ejemplo, y nos dicen, no, hay que cambiar esto, lo que hacen es que nos envían a nosotros las tarjetas y se lo notifican y se le cambian. Hasta ahora, que yo en los 34 años que llevo trabajando en esta posición, lo hemos hecho una vez y era con los equipos BRF. Los mini splits casi nunca. En los modelos Infinity Carrier de residencial de 2 a 5 toneladas, pudiera ser necesario hacer un cambio de eso. En el caso del nuevo modelo Infinity, el más último, que es de 26 de eficiencia, se hace por internet o por Bluetooth. Desde su teléfono lo puede hacer y se le explica. Y es más, si está conectado por un termostato Wi-Fi, le sale un mensaje al usuario que le dice hay una versión nueva, quiere aceptarla. Nunca se la empujamos, siempre preguntamos si quieren aceptarla. Si el cliente no la ha aceptado y usted va como técnico, lo primero que le recomendamos es mire a ver qué versión tiene, porque si es por un problema, a lo mejor la versión nueva está corrigiendo ese problema. Entonces, una de las primeras cosas que recomendamos es que por Bluetooth o por Wi-Fi haga la actualización. Y le voy a decir, la manera más rápida de hacerla es por Bluetooth, por su teléfono. Quiere decir que usted puede entrar al sitio de internet por su teléfono, puede descargar esa versión, la guarda en la aplicación y cuando llega a la unidad se conecta por Bluetooth y lo hace. Lo único que no se puede alejar más de 10 pies de distancia de la unidad condensadora cuando está haciendo la actualización porque pierde la comunicación. Pero ya casi todos los sistemas de ducto se hacen por Wi-Fi. Los otros modelos anteriores a este nuevo que no tienen la versión de Bluetooth lo hace por Wi-Fi y en sí, le voy a ser sincero, lo único que de verdad se actualiza es el controlador, el termostato, porque las condensadoras, la tarjeta en sí, la comunicación, todo viene del termostato y la manejadora igual, así que el termostato es el que tiene el cerebro, vamos a decir, el controlador en los productos Infinity. ¿Okay? Perfecto, entonces, bueno, si no hay más consultas, damos por finalizado el evento. Agradecerte nuevamente, Alex, por tu apoyo, tu participación. Con mucho gusto, muchas gracias a todos por participar Y también. les deseo una feliz tarde a todos.